¿Cuántas veces te has quedado en silencio no por paz, sino porque te rendiste de intentar ser escuchada? Déjame adivinar. Estás rodeada de gente, pero te sientes completamente sola. Y lo peor no es la soledad. Es que empezaste a preguntarte si algo está mal contigo. Aquí está la verdad incómoda que nadie te dice. No estás rota. Eres inteligente. Y las personas verdaderamente inteligentes experimentan la soledad de una forma completamente diferente al resto. En los próximos minutos, voy a mostrarte algo que Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brillantes de la historia, descubrió sobre la soledad. Y cuando lo entiendas, nunca más volverás a disculparte por necesitar estar sola. Pero antes de revelarte qué es, necesito advertirte algo. Vas a reconocerte en cada palabra que digo. Y eso puede incomodar profundamente, porque voy a desafiar todo lo que te enseñaron sobre ser una buena mujer social. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el error número 1 que cometen el 90% de las mujeres inteligentes. Un error que les está robando su poder sin que se den cuenta. Aquí está lo que la mayoría ignora. Las mujeres más brillantes, las más creativas, las que realmente transforman el mundo, no solo toleran la soledad, la eligen conscientemente. Y no, antes de que pienses, eso suena triste, espera, porque lo que voy a mostrarte es exactamente lo opuesto. Schopenhauer no eligió la soledad porque estuviera herido o porque odiara a la gente. La eligió porque era lo suficientemente inteligente para ver algo que la mayoría nunca ve. Vio que la sociedad, con su necesidad constante de validación, su pensamiento grupal y su conformidad obligatoria, es una máquina diseñada para robarte algo, tu capacidad de pensar por ti misma. Y aquí está el giro. Mientras todos se conforman, mientras todos repiten las mismas opiniones para encajar, las mujeres verdaderamente inteligentes están haciendo algo radicalmente diferente. Están pensando, están creando, están descubriendo quiénes son realmente, sin el ruido ensordecedor de las expectativas ajenas. Déjame contarte sobre Ana. Ana era socia de una firma de abogados en Madrid, 52 años, 2 hijos en la universidad, un apartamento en Salamanca. Éxito según cualquier métrica que la sociedad use para medir a las mujeres. Pero una noche, 3 semanas después de que su marido la dejara, sucedió algo devastador. Estaba sola en su apartamento. Silencio total por primera vez en 28 años. Se sirvió una copa de vino tinto, el que a su exmarido le gustaba. Se sentó en el sofá y tomó un libro del estante. Y no pudo leer. No porque estuviera triste, sino porque se dio cuenta de algo aterrador. No sabía qué le gustaba leer. Durante 30 años había leído bestsellers porque todo el mundo los lee. Vestía trajes Armani porque es lo que se espera de una abogada senior. Sus opiniones políticas eran un cóctel perfecto de lo que su marido pensaba, lo que sus socias esperaban, lo que sus padres aprobarían. Me dijo esto, con lágrimas corriendo por su rostro. Descubrí que era una completa extraña para mí misma. Había construido una persona entera con piezas prestadas de todos los demás. Y cuando me quedé sola, me di cuenta de que no quedaba nada auténticamente mío. ¿Te resuena esto? Porque aquí está lo que nadie te dice sobre el pensamiento grupal. Es una forma de suicidio intelectual. Y lo peor es que es completamente invisible. Tu cerebro está constantemente haciendo algo en segundo plano cuando hay otras personas presentes. Está monitoreando dinámicas sociales, evitando conflictos, buscando aprobación, manteniendo armonía. No es consciente, es automático. Es cómo evolucionamos como especie para sobrevivir. Pero esos mecanismos ancestrales literalmente cambian cómo piensas cuando otros están presentes. Te vuelves menos imaginativa, menos independiente, menos dispuesta a explorar verdades incómodas. Schopenhauer descubrió algo brutal. La mayoría de las personas nunca experimentan lo que significa estar verdaderamente a solas con sus propios pensamientos. Desde la familia hasta el trabajo, desde las redes sociales hasta el entretenimiento constante,
Siempre estamos rodeadas de voces, opiniones, expectativas ajenas. Y aquí está el giro que cambia todo. Las mujeres inteligentes que eligen la soledad tomaron una decisión radical. Decidieron que tener acceso completo a sus propias mentes era más valioso que la validación social. Esta noche, antes de dormir, haz esto: apaga el teléfono, no música, no podcast, solo tú y tus pensamientos durante 15 minutos. Y responde honestamente, ¿cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? No me refiero a preferencias superficiales, me refiero a tus valores profundos, tus respuestas emocionales, incluso tus sueños. ¿De dónde vienen realmente? Si esta pregunta te incomoda, perfecto. Significa que estás empezando a despertar. Escribe en los comentarios una sola palabra. Yo, si alguna vez te has sentido así. Quiero saber cuántas estamos reconociendo esto. Necesito contarte algo que nunca había compartido públicamente. Hace 4 años, tuve lo que llamaría un colapso de identidad. Estaba en la cima de mi carrera, conferencias internacionales, miles de seguidores. Todo el mundo me decía que había llegado. Pero una tarde de domingo, sentada en un café en Barcelona, mirando a la gente pasar, sentí algo que me aterrorizó. Vacío absoluto. No tristeza. Vacío, porque me di cuenta de que había construido toda mi identidad alrededor de ser vista, aprobada, validada por otros. Había optimizado mi vida entera para likes, para aplausos, para reconocimiento externo. Y cuando nadie estaba mirando, cuando no había audiencia, no sabía quién era. Pasé 6 meses en lo que llamo mi exilio voluntario. Cancelé compromisos. Dejé de publicar. Me senté conmigo misma en el silencio más incómodo que había experimentado. Y en ese silencio descubrí algo que Schopenhauer llamaba el arte de estar sola sin sentirse sola. Hay una diferencia abismal entre 2 tipos de soledad. Soledad vacía. Estás sola porque no tienes otra opción, porque tienes miedo, porque no sabes cómo conectar. Soledad consciente. Estás sola porque desarrollaste un mundo interior tan rico, tan fascinante, que la soledad se convirtió en tu refugio favorito. Una viene del miedo. La otra viene del poder. Schopenhauer lo llamaba el mundo como representación. La capacidad de crear en tu mente un universo entero de pensamientos, imaginación y descubrimiento que es tan fascinante que no necesitas estímulos externos constantes para sentirte viva. Piensa en esto. ¿Conoces a esas personas que no pueden estar ni 5 minutos sin revisar el teléfono, sin poner música, sin llamar a alguien? Esas personas nunca desarrollaron su mundo interior. Por eso la soledad las aterroriza. Pero las mujeres inteligentes hicieron algo diferente. Descubrieron que un sentido del yo plenamente desarrollado es más interesante que la mayoría de las conversaciones superficiales, más gratificante que los likes en redes sociales, más nutritivo que la validación externa. No sucede de la noche a la mañana. Schopenhauer decía que necesitas alimento espiritual, lectura profunda que te desafíe intelectualmente, pensamiento crítico sobre tu propia vida, desarrollo de tu sentido estético, exploración de preguntas filosóficas que realmente importan, imaginación activa de posibilidades significativas. Cuando haces esto consistentemente, construyes un mundo interior tan rico que la soledad deja de ser algo que temes y se convierte en tu hogar verdadero. Este sábado, programa una cita contigo misma de 3 horas. No porque no tengas planes, sino porque eliges conscientemente estar contigo. Ve a un museo sola. Camina por un parque sin audífonos. Siéntate en un café sin tu teléfono. Y observa qué surge. ¿Qué pensamientos aparecen cuando no hay nadie validándolos, juzgándolos, moldeándolos? Si sientes incomodidad, perfecto. Esa incomodidad es la puerta hacia tu autenticidad. 1905. Albert Einstein trabajaba en una oficina de patentes en Berna, Suiza. No era profesor. No tenía acceso a laboratorios sofisticados. No estaba rodeado de colegas brillantes en conferencias académicas. Estaba solo.
en una oficina pequeña, con sus pensamientos, y en ese año de profunda soledad intelectual produjo 4 artículos que revolucionaron la física: la teoría de la relatividad especial, la explicación del efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la equivalencia masa-energía. 4 descubrimientos monumentales, todos nacidos en soledad. ¿Por qué? Porque cuando estás constantemente rodeada de otras personas, tu pensamiento automáticamente se ajusta a lo que es socialmente aceptable, a lo que el grupo considera racional o valioso. Incluso las personas más inteligentes y comprensivas de tu entorno ejercen una restricción invisible sobre tus pensamientos. Su mera presencia cambia automáticamente cómo piensas. En la verdadera soledad, algo mágico sucede. Tu mente puede adentrarse en territorios inexplorados sin miedo al juicio. Puedes entretenerte con ideas que parecerían tonterías si las dijeras en voz alta. Puedes seguir líneas de curiosidad que no tienen ningún valor práctico inmediato, pero que podrían llevarte a comprensiones profundas. Una terapeuta de 60 años me dijo esto: las mejores intuiciones que he tenido sobre mis pacientes nunca vinieron de los libros ni de las supervisiones con colegas. Vinieron de largas caminatas sola, donde mi mente podía hacer conexiones que nunca haría si estuviera tratando de explicarle mi proceso a alguien más. Esto es independencia intelectual. No es solo pensar diferente, es la capacidad de pensar sin verificar constantemente el consenso del grupo. Es la habilidad de explorar ideas que nadie más está explorando. Es el coraje de seguir tu curiosidad incluso cuando te lleva a lugares incómodos. Aquí está la pregunta que te va a mover el piso. ¿Cuántas veces has callado una idea brillante porque sabías que el grupo no la aceptaría? ¿Cuántas veces has traicionado tu intuición por no quedar mal? Si alguna vez lo has hecho, aunque sea una vez, déjame un comentario contándome el tema. No detalles, solo el tema. Porque cuando lo escribas, algo va a cambiar en ti. Las mujeres más sabias entienden esto. Las mejores ideas, los pensamientos más profundos, las soluciones más creativas no nacen de reuniones ni de lluvias de ideas grupales. Nacen en las profundidades silenciosas del pensamiento solitario sostenido. Y esto no es teoría, es un hecho histórico. Newton, Darwin, Marie Curie. Todos sus descubrimientos revolucionarios surgieron de largos periodos de pensamiento solitario. Compra un cuaderno que nadie va a leer excepto tú. Y durante los próximos 30 días, escribe cada idea que normalmente censurarías, cada pensamiento inapropiado, cada intuición poco realista, cada sueño poco práctico. No las edites, no las juzgues, solo dales espacio para existir. Dentro de 30 días, revisa ese cuaderno. Y te garantizo que encontrarás al menos 3 ideas brillantes que habrías perdido para siempre si hubieras seguido buscando aprobación grupal. Schopenhauer entendió algo que la mayoría de las mujeres ignoran completamente. Tu energía mental y emocional es finita, limitada. No es infinita. Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California en Irvine y colaboradora de Harvard, dedicó más de una década a estudiar la atención humana en entornos sociales y descubrió algo que cambia todo. Después de cada interrupción o interacción social, tu cerebro necesita un promedio de 23 minutos para volver a tu nivel de concentración profunda. 23 minutos. Déjame traducir esto. Toda conversación, toda reunión social, todo evento, requiere que proceses no solo la información compartida, sino también las dinámicas sociales, los estados emocionales de los demás, las intenciones tácitas, los cálculos interpersonales complejos. Tu cerebro está haciendo todo esto en segundo plano, consumiendo energía preciosa que podrías estar usando para pensar, crear, imaginar, desarrollarte. Laura era gerente de marketing en una multinacional, 38 años, extrovertida según todos los que la conocían, pero cada viernes llegaba a su casa completamente vacía, no cansada, vacía. Es como si alguien hubiera extraído mi alma con una pajita, me dijo.
Pasaba los fines de semana en lo que ella llamaba modo zombie, Netflix, Delivery, intentando recargar para el lunes, hasta que hizo un experimento. Durante un mes, eliminó sistemáticamente toda interacción social que no fuera absolutamente esencial. Almorzaba sola, rechazó happy hours, canceló cenas de compromiso. ¿El resultado? Por primera vez en 10 años tenía energía los viernes. Energía para leer, para pintar, su pasión abandonada, para pensar. No sabía que estar cansada todo el tiempo no era normal, me dijo. Pensé que así era la vida adulta. Resulta que solo estaba gastando mi batería en las personas equivocadas. Las mujeres inteligentes calculan este costo energético, y muchas deciden que la energía requerida para mantener ciertas relaciones sociales simplemente no vale la pena. Y antes de que pienses, eso suena egoísta, escucha esto. Tienen una cantidad limitada de capacidad mental disponible cada día, y decidieron conscientemente no usarla en mantener relaciones superficiales que no aportan valor real. Quieren usarla en lo que realmente importa: pensar profundamente, crear significativamente, aprender genuinamente, desarrollarse auténticamente. Esto no es egoísmo, es sabiduría estratégica. El propio Schopenhauer construyó toda su vida en torno a la conservación de su energía mental. Caminatas largas solo todos los días, comidas en soledad, rutinas diseñadas específicamente para proteger su capacidad de pensar profundamente. La gente lo llamaba excéntrico, antisocial, incluso deprimido. Pero su producción intelectual fue monumental porque guardaba sus recursos cognitivos para lo que realmente importaba. Las mujeres inteligentes priorizan la profundidad sobre la amplitud, la calidad sobre la cantidad, los logros significativos sobre el estatus social superficial. Pregúntate honestamente, ¿cuánta de tu energía se está yendo en interacciones que realmente no te nutren? ¿Cuántas conversaciones vacías? ¿Cuántos compromisos sociales que aceptas solo por obligación, por culpa, por miedo a decepcionar? Si sientes que tu energía se agota en los lugares equivocados, tengo algo para ti en la descripción. Una guía completa que te va a ayudar a recuperar tu poder energético. Te enseña exactamente cómo identificar las fugas de energía en tu vida y cómo proteger tu paz mental sin culpa. Las personas que eligen la soledad desarrollan algo que Schopenhauer llamaba perspectiva filosófica sobre la vida. Es como desarrollar un superpoder que nadie más tiene. Puedes ver patrones que otros no ven, conexiones invisibles, verdades ocultas debajo de la superficie del comportamiento humano. Cuando te comprometes menos con las preocupaciones sociales constantes, algo cambia en cómo observas el mundo. Empiezas a ver que muchas de las cosas que la gente considera vitalmente importantes son en realidad trivialidades disfrazadas. Empiezas a notar que las dinámicas sociales en diferentes grupos repiten los mismos patrones una y otra vez. Empiezas a comprender los mecanismos psicológicos que impulsan la mayor parte del comportamiento humano. Y esta comprensión es simultáneamente liberadora y aislante. Es como ver la matriz. Una vez que la ves, no puedes desverla. Puedes ver a través de los juegos que la gente juega, las máscaras que usan, las ilusiones que mantienen, los miedos prestados que impulsan sus decisiones. Y aquí está lo importante. Esto no es misantropía, no es odiar a la gente, es simplemente ver con más claridad. Schopenhauer observó que la mayor parte de la actividad humana no surge de elecciones conscientes ni de verdadera sabiduría, sino que está impulsada por deseos inconscientes, miedos ancestrales y presión social automática. Las personas que eligen la soledad desarrollan la perspectiva filosófica suficiente para ver estas ilusiones, y se cansan de pretender, se cansan de actuar como si las prioridades culturales superficiales realmente importaran. Se cansan de fingir que las jerarquías de estatus tienen sentido cuando son construcciones arbitrarias. Pero espera, esto no las hace sentir superiores, las hace sentir diferentes, a veces extrañas.
Cambiaron el consuelo de ser populares por la honestidad intelectual. Cambiaron la comodidad de pertenecer por el espacio del pensamiento independiente. Y aquí está la clave. Pueden involucrarse en la sociedad cuando lo eligen, cuando es valioso, cuando hay propósito. Pero lo hacen desde un lugar de elección consciente, no de impulso inconsciente. No socializan para sentirse validadas. Participan en la vida social como observadoras conscientes, como colaboradoras ocasionales, no como alguien que necesita aprobación constante para sentirse bien consigo misma. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras viendo la película de la vida humana desde una perspectiva diferente al resto. Como si entendieras cosas que otros no ven. Si es así, no estás loca. Estás despierta. Y eso puede sentirse solitario, pero también es un regalo. Ahora llegamos a la idea más revolucionaria de Schopenhauer sobre la inteligencia. Las personas que eligen la soledad no rechazaron a la humanidad. No están huyendo del mundo. Están preparándose para darle al mundo lo mejor de sí mismas. Se dieron cuenta de algo profundo. Para usar las capacidades humanas más elevadas, la imaginación profunda, la sabiduría genuina, el pensamiento original, la comprensión transformadora, necesitas condiciones que la vida social constante rara vez proporciona. La soledad no es escapismo, es preparación. Marie Curie pasó años en un cobertizo frío en París, trabajando sola con toneladas de pech blenda para aislar el radio. No tenía equipo, no tenía financiamiento. Tenía un laboratorio improvisado que era básicamente un granero abandonado. Pero tenía algo más valioso: soledad absoluta para pensar, experimentar, fallar, intentar de nuevo sin tener que justificar su proceso a comités o supervisores. Y de esa soledad surgieron descubrimientos que revolucionaron la ciencia. 2 premios Nobel. El concepto de radioactividad. Schopenhauer creía algo radical: que las personas que eligen la soledad son precisamente las que tienen más que ofrecer a la humanidad. ¿Por qué? Porque tuvieron el tiempo y el espacio para desarrollar ideas, comprensiones e intuiciones que solo pueden surgir del pensamiento personal profundo y sostenido. Las mujeres que eligen la soledad no son simplemente inteligentes, son aterradoramente inteligentes. Por eso incomodan tanto a quienes están atrapados en el ciclo de validación externa y conformidad intelectual. Descubrieron algo que amenaza toda la estructura social, que una mente verdaderamente brillante solo puede desarrollarse a través de la introspección y la imaginación solitarias. Las mujeres que están perfectamente felices estando solas, que no necesitan estimulación social constante, que encuentran en su mundo interior algo infinitamente fascinante, incomodan profundamente a quienes no desarrollaron esa capacidad. Y esa incomodidad que generan no es casual. Es porque los demás perciben, aunque sea inconscientemente, que estás accediendo a algo que ellos no tienen, a una fuente de satisfacción, significado y poder que es independiente del sistema social. Existe una forma de inteligencia que solo aparece en la soledad, que solo nace en el silencio, que solo se desarrolla cuando estás libre de la influencia constante de las opiniones, expectativas y energías de los demás. Quizás tú eres una de esas personas que está descubriendo esta verdad ahora mismo mientras me escuchas. Quizás siempre supiste que había algo diferente en ti, algo que te hacía necesitar más espacio, más silencio, más tiempo contigo misma. Quizás no estás huyendo de nada. Quizás estás corriendo hacia algo, hacia la única versión de ti misma que puede existir cuando nadie más está mirando. Recapitulemos lo que descubriste hoy. 1. El pensamiento grupal roba tu mente silenciosamente. 2. La riqueza interior es tu verdadero superpoder. 3. La genialidad nace en la soledad consciente. 4. Tu energía es tu activo más valioso. 5. Ver lo invisible te libera y te aísla simultáneamente. Ahora, elige una de estas ideas. Solo una. Y aplícala mañana. Si sentiste que finalmente alguien estaba describiendo lo que llevas sintiendo años sin poder explicar, déjame en los comentarios solo esto.
el número de la revelación que más te impactó. 1, 2, 3, 4 o 5. Porque necesito saber qué resuena contigo para el próximo video. Y no olvides descargar la guía en la descripción. Es una herramienta práctica que complementa todo lo que aprendiste hoy. Pero hay algo que no te dije todavía. Algo que Schopenhauer descubrió sobre las personas difíciles. Sobre por qué agotan tu energía de forma desproporcionada. Y sobre por qué tu inteligencia es precisamente la razón por la que no puedes tolerarlas. En el próximo video te revelaré. Porque tu soledad no te hace menos. Te hace más. Y es hora de que lo sepas.